La reflexión que quiero compartir con vosotros se titula ¿Por qué teméis? Y en este tiempo de temor creo que es bueno que reincidamos un poco en este tema. No sé si recordáis en qué momento se dicen estas palabras en la Biblia. Concretamente Jesús mismo les dijo estas palabras a sus discípulos. Vamos a estudiarlas porque esta misma pregunta puede valer para nosotros también. Podríamos preguntarnos también nosotros, si es que tememos, ¿por qué estamos temiendo? Entonces nos situamos en un momento dado en el que Jesús les invita a dar un paseo en barca a sus discípulos y les dice, pasemos al otro lado del lago. Yo me imagino que los discípulos pensarían, bueno, está bien, vamos a dar un paseo, podemos tranquilamente estar un rato relajados con el maestro fuera de la agitación de las gentes que aprietan, como a veces dice el Evangelio, ¿no? Pero ellos no tenían la menor idea de lo que estaba por ocurrir, porque cuando ellos menos lo esperaban, dice la palabra, se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, dice ese versículo. Tal era la situación que dice que se anegaban y peligraban. Y lo interesante de este relato es que vemos que el capitán del barco se había dormido. Dice el Evangelio de Mateo que él dormía en medio de esa situación. Y es muy interesante, si observamos la vida de Jesús, cómo Jesús siempre juega a la contra de la mayoría. O sea, cuando todos se estaban preocupando, él dormía. Y cuando todos dormían, él solía orar, por ejemplo, ¿no? Cuando todos se alegraban en la entrada triunfal de Jerusalén, él lloraba por su destrucción. Cuando los discípulos salen corriendo, él se queda para que lo tomen preso. Y cuando quieren hacerle rey, él se va. Siempre juega al contrario Jesús de lo que el ser humano hace. Y en esta situación concreta de la que estamos hablando, los discípulos le dicen, ¿no tienes cuidado? O sea, ¿no nos estás cuidando? Es lo que podríamos traducir con palabras de hoy. ¿No te preocupas de nosotros? Y esta pregunta es posible que tú o yo alguna vez nos hayamos hecho esta misma pregunta, ¿no? ¿No tendrá cuidado o más cuidado Dios de nosotros? Porque parece que a veces tengo tantos problemas que se ha olvidado de mí. Por eso en su preocupación los discípulos van y le dicen, sálvanos que perecemos. Estaban tan absortos en la situación. Y es cierto que dice el Evangelio que peligraban, obviamente, estaban con riesgo de perder la vida, ¿no? Y es por eso que van y le dicen, sálvanos que perecemos. Y entonces él es cuando les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Si hubiéramos estado nosotros en ese barco, me parece que nuestra situación no hubiera sido mucho mejor que la de los discípulos. Y las palabras estas posiblemente hubieran también aludido a nosotros, porque a veces demostramos tener poca fe en medio de la adversidad, ¿no? Lo interesante es que en este paseo que se había convertido en una pesadilla, entonces ocurre lo siguiente. Levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y aquí hay un dato muy interesante, y es que Jesús, en primer lugar, no se asusta por las olas. En segundo lugar, no se queda parado porque el miedo paraliza, pero él, como no tenía miedo, se levanta y reprende a los vientos y al mar.
Y la pregunta que tenemos que hacer nosotros es, en una situación de miedo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Nos arrugamos, nos encogemos o tomamos acción, como hizo Jesús? Primero levantándose y luego reprendiendo los vientos. Y en una situación de temor, por ejemplo, como la que estamos nosotros viviendo, ¿nos estamos levantando y estamos reprendiendo a los vientos y al mar? ¿O nos estamos paralizando o estamos llenos de temor como estaban los discípulos? ¿Por qué realmente nosotros tememos si es que estamos temiendo en este caso, en el momento que estamos viviendo? ¿Nos preocupa perder el trabajo? ¿Nos preocupa y estamos temiendo por nuestra salud? ¿O nos preocupa incluso la vida? Bueno, uno de los discípulos que iba en ese barco es muy interesante que en una situación en la que él vio que Jesús dormía en medio del peligro de muerte, él mismo fue capaz de dormir en peligro de muerte. Y me estoy refiriendo al apóstol Pedro. Y él recordaría, según estas palabras, que Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Esas palabras quedaron grabadas en ellos. Por eso Pedro dice el Evangelio que en una ocasión estaba durmiendo entre dos soldados sujeto y con dos cadenas y lo habían encarcelado por tercera vez para ejecutarlo al día siguiente. Y ese texto dice que estaba durmiendo. Había aprendido de Jesús que aun cuando nuestra vida corra peligro, nosotros si tenemos paz en el corazón podremos dormir. Es interesante porque cuando Jesús les invita a sus discípulos a subir a la barca, Jesús sabía lo que iban a tener que pasar. Jesús sabía que iba a haber una tormenta. Sabía todo lo que estaba por ocurrir. Obviamente los discípulos no lo sabían y les hizo pasar por la tormenta. Pero Dios puede permitir las tormentas o las pruebas con una finalidad concreta. Es la que el mismo apóstol Pedro más tarde escribiría cuando dijo, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Este es un dato que debiéramos nosotros de tener en cuenta porque de alguna forma si nosotros anticipamos los acontecimientos podemos hacer que los enfrentemos mejor. Si nosotros conocemos bien las circunstancias que vamos a tener que pasar, si nosotros estudiamos bien la palabra de Dios que nos da fe y paz, eso nos va a ayudar a enfrentar cualquier cosa que nos suceda. Sabiendo que a pesar de que en el horizonte haya tormentas que van a venir y sabemos que tenemos que pasar, después de ellas vamos a ser fortalecidos y a pesar del sufrimiento vamos a terminar con nuestro pecado, como ocurrió con el apóstol Pedro. Esta misma idea, dicha con otras palabras que un día anoté en una libreta, dice lo siguiente: el pecado es el origen del sufrimiento y Dios usa el sufrimiento para terminar con el pecado. Parece una contradicción, pero en realidad es tal cual. El mismo pecado por el cual este mundo está como está y nos causa sufrimiento hoy en día, Dios utiliza ese mismo sufrimiento para purificar nuestros corazones, nuestras vidas y terminar con el pecado. Así que cuando enfrentemos las tormentas y el sufrimiento, pensemos que de alguna forma Dios las permite para purificar nuestras vidas igual que lo hizo con los discípulos. Y Dios quiera que lo mismo que ocurrió con Pedro pueda ocurrir con cada uno de nosotros y podamos llegar al punto en nuestras vidas que tengamos tanta paz en nuestros corazones que aun si nuestra vida estuviera a riesgo
de sufrir o incluso de morir, podamos descansar en paz sabiendo que Dios tiene el control completo de nuestras vidas. Amén. Voy a orar para terminar. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú eres soberano sobre todas las cosas que ocurren. Sabemos que tú dominas la historia, dominas los acontecimientos. Aun cuando nosotros no los entendemos, Señor, sabemos que tú estás detrás de todo lo que ocurre. Tú eres, Señor, el que mandas sobre la naturaleza, sobre los elementos y también dominas sobre las fuerzas del mal. Y sabemos que en esta situación que estamos viviendo, tú estás al control de este mundo, a pesar de que el mundo ha sido engañado por Satanás. A pesar de que hay tinieblas, Señor, sabemos que tú todavía eres el Rey de Reyes y que todo el poder te ha sido en este mundo, Señor. Por eso queremos aprender de esta lección, de esta tormenta que tuvieron que sufrir los apóstoles, para que la veamos como una escuela para nuestras propias vidas y que cuando llegue alguna tormenta a nuestras vidas, podamos aprender aquella lección, saber que si nos falta fe tenemos que aumentarla y tú nos tienes que dar el poder para ello. Y que esa misma prueba que tú permites puede a su vez terminar con nuestro pecado, perfeccionar nuestros caracteres para poder reflejar tu carácter, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que esto sea una realidad en nuestras vidas y nos prepares para cualquier acontecimiento futuro antes de que tú vuelvas a la tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.